Hoy vamos a empezar con una situación que, bueno, que seguro le va a sonar a cualquiera que haya mirado un gráfico de precios. Nos llegó el caso de una estudiante de trading que vio una oportunidad que parecía de manual. Ah, el clásico escenario que te da esa falsa sensación de seguridad. Totalmente. Ella identificó una figura, una especie de canal descendente, donde el precio había rebotado varias veces, como, no sé, como una pelota bajando por unas escaleras. Sí, un escenario de libro de texto, donde el mercado parece ordenado, predecible, hasta que, claro, deja de serlo. Exactamente. Ella esperó pacientemente a que el precio tocara la parte baja de ese canal y, pues, siguiendo la lógica, ejecutó una operación de compra. Esperando el siguiente rebote hacia arriba. Justo. Pero el rebote nunca llegó. El precio se desplomó, rompió el soporte con una fuerza increíble y su operación, pues, terminó en pérdida. Uf, Y la pregunta que nos plantea, que es el núcleo de nuestro análisis de hoy, es devastadoramente simple. ¿Por qué falló si estaba siguiendo un patrón tan aparente? eso es la pregunta del millón, ¿no? La que separa el análisis técnico superficial de un entendimiento, bueno, mucho más profundo del mercado. Y nos obliga a ir más allá de solo dibujar líneas. Totalmente. Para explorarla a fondo, hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los patrones chartistas en el trading. Y tenemos un material de origen fascinante para esto. A ver, Por un lado, un par de tutoriales muy prácticos, muy directos del canal Master Traders, que se enfocan en el cómo, en la técnica. Y por otro, un texto más denso, más analítico, que investiga la historia y la psicología que se esconde detrás de estas formas. Una combinación perfecta, me parece. Nos permite construir el edificio desde los cimientos, digamos. No solo vamos a ver las herramientas, sino que vamos a entender de qué están hechas y por qué, a veces, se nos rompen en las manos. Esa es precisamente la misión. Desentrañar qué son realmente estos patrones, cómo se usan bien, por qué a veces funcionan y, lo más importante, por qué a veces fallan. Fallan de forma tan espectacular como en el caso que acabamos de describir. Pasar del cómo al por qué. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Empecemos por lo más fundamental. Cuando hablamos de un patrón chartista, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque intuyo que es mucho más que ver un triángulo o un canal en un gráfico. Es una excelente pregunta para empezar porque, bueno, la mayoría se queda en la superficie. Las fuentes coinciden en que el chartismo no es una bola de cristal. Es la manifestación visual de una idea muy poderosa. ¿Cuál sería esa idea? Que toda la información relevante, o sea, noticias, datos económicos, expectativas, miedos, todo eso ya está, de alguna forma, contenido en el precio. El gráfico es el resumen de la batalla constante entre compradores y vendedores. ¿Y los patrones serían como las formaciones tácticas recurrentes en esa batalla? ¿Algo así? Exactamente esa es la metáfora. Piénsalo como el tráfico en una gran ciudad. Ciertas calles se congestionan a la misma hora todos los días. Y no es por magia, es por la suma de miles de decisiones individuales que siguen un patrón. Claro, predecible. En el mercado es igual. La codicia y el miedo son las horas pico, digamos, de la psicología humana. Y estas figuras son los atascos o los flujos libres que se forman en el gráfico como resultado de esas emociones colectivas. Se repiten, porque la naturaleza humana, pues, ante estímulos similares de riesgo y oportunidad, tiende a reaccionar de forma similar. Me encanta esa analogía del tráfico. Entonces, ¿cómo organizamos este mapa de tráfico? Las fuentes mencionaban dos grandes categorías de patrones, ¿no? Así es. Para no perdernos, los analistas los dividen en dos grupos, digamos, funcionales. Primero tenemos los patrones de estructura o de continuación. Ok. Imagínalos como el cauce de un río. Describen la tendencia actual, el flujo principal del precio. Un canal, ya sea alcista, bajista o lateral, es el ejemplo perfecto. Nos dicen, el mercado está haciendo esto ahora. Entendido. Y segundo, están los patrones de cambio de estructura. Siguiendo la analogía, estas son las señales que anuncian una cascada, una bifurcación, o que el río está a punto de secarse. Son figuras que nos alertan del posible final de una tendencia y el inicio de una nueva. Ok. Entonces no son fórmulas mágicas, sino huellas de la psicología colectiva. Y esto nos lleva directo al primer grupo, que es justo donde se encontraba la estudiante de nuestro caso. Los patrones de estructura, los canales.
Hablemos entonces de esos cauces del río, los canales. Son, pues, la forma más básica de un patrón de estructura. Pero, como vimos en el caso inicial, su aparente simplicidad puede ser una trampa. Cómo se identifican y, sobre todo, cómo se operan correctamente. Aquí es donde empiezan los matices cruciales. Las fuentes describen 3 tipos de canales, y cada uno tiene su propia lógica de operación, ¿no? Primero, el canal de tendencia alcista. El que va para arriba. Claro, el precio va siendo mínimos cada vez más altos y máximos cada vez más altos. Rebota entre 2 líneas ascendentes. La regla de oro, y esto es fundamental, es operar siempre a favor del movimiento. Subirse a la ola, no nadar contra ella. Exacto. Esto significa buscar operaciones de compra en la parte baja del canal. Parece lógico. Buscas el impulso a tu favor. Justo. Luego tenemos el opuesto, el canal de tendencia bajista, que era donde estaba nuestra estudiante. El precio hace máximos más bajos y mínimos más bajos. Aquí, la estrategia de mayor probabilidad es buscar ventas en la parte alta del canal, siguiendo la fuerza dominante. Ok. Y finalmente, está el canal lateral, donde el precio se mueve horizontal entre un soporte y una resistencia fijos. Este es el único escenario donde se podría operar en ambos sentidos. Pero bueno, las operaciones suelen tener un recorrido más limitado. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque uno de los tutoriales que analizamos lanza una advertencia muy clara. No basta con ver 2 puntos y trazar una línea. Habla de la importancia crítica de la confirmación. Y ese sin duda es uno de los errores más costosos. La tentación de ver un patrón antes de que realmente exista es enorme. Te gana la ansiedad. Totalmente. Para confirmar que un canal es real y no una proyección de nuestros deseos, las fuentes proponen la regla de los 4 puntos. ¿4 puntos? Sí, el precio debe haber respetado los extremos al menos 4 veces. O sea, 2 toques en la línea superior y 2 toques en la inferior, como mínimo. Sin eso, solo tenemos 2 puntos y una línea especulativa. El mercado tiene que dibujarte el canal, no tú a él. O sea, se requiere paciencia, esperar a que la estructura se valide por sí misma. Paciencia y objetividad. Además, se hace una distinción importante entre canales regulares e irregulares. Un canal regular, con movimientos fluidos, simétricos, es mucho más fiable. En cambio, un canal irregular, que tiene pausas, falsas rupturas, movimientos erráticos, es una señal de advertencia. Operar ahí es como navegar en aguas turbulentas. Mucho más riesgoso. Exacto. Y mencionas el riesgo. Y hay otro punto sobre la seguridad que me pareció muy revelador. La diferencia sutil, pero clave, entre operar un canal lateral y uno en tendencia. A ver. Es una sutileza que lo cambia todo en términos de probabilidad. Un canal lateral es, teóricamente, más seguro. ¿Por qué? Porque cuando compras en el soporte horizontal, lo haces en un nivel de precios que el mercado ya visitó y respetó. Es una zona conocida, una memoria del mercado. Entiendo. En cambio, en un canal de tendencia, la línea de soporte o resistencia es dinámica. Cuando compras en la parte baja de un canal alcista, estás esperando un rebote en un precio nuevo, un punto al que el precio nunca antes ha llegado. Estás apostando a que la inercia continúe. Uf, claro. Eso implica un grado de incertidumbre mucho mayor. Muchísimo mayor. Es el error que todos cometimos alguna vez. Yo mismo recuerdo haber perdido dinero intentando adivinar el suelo de un canal bajista. Se siente como una oportunidad de oro, pero en realidad estás intentando detener un tren en marcha con las manos. Entendido. Entonces, el canal describe el mientras tanto, el flujo. Pero ¿qué pasa cuando ese flujo se agota? Cuando el tren parece que va a cambiar de vía. Ahí entra la segunda categoría de patrones. Exacto. Cuando la fuerza que impulsaba la tendencia empieza a dar señales de agotamiento. Estos son los patrones de cambio, las figuras que encontramos en los techos o suelos del mercado. Son como las grietas que aparecen en un muro antes de que se derrumbe. ¿Y cuáles son las grietas más comunes que mencionan las fuentes? Una de las más conocidas y muy visual es el doble soporte, o doble resistencia. Imagina una tendencia bajista fuerte. El precio hace un mínimo, rebota y luego vuelve a caer. Si en esa segunda caída no logra hacer un nuevo mínimo y rebota en el mismo nivel, el gráfico dibuja una especie de W. La famosa W. Esa misma. Es una señal muy potente de que los vendedores lo intentaron 2 veces y fallaron. El poder está cambiando de bando.
La versión opuesta, al final de una tendencia alcista, es la M o doble resistencia. La clásica W para buscar compras y la M para buscar ventas. Fácil de recordar. Visualmente sí, pero su fiabilidad aumenta con una variante más conservadora que una de las fuentes destaca, el retesteo. El retesteo. En esencia, es esperar. Esperar a que el precio, después de formar la W, vuelva a visitar esa zona de soporte por tercera vez, antes de operar. Es una confirmación extra de que ese nivel se ha convertido en una fortaleza. Más confirmación, menos riesgo. Aunque a veces signifique entrar un poquito más tarde. Justo. Luego está el famoso hombro-cabeza-hombro, o HCH. Es un patrón que delata el agotamiento de una tendencia alcista de forma muy clara. Tienes un primer pico, el hombro izquierdo. Luego un intento de seguir subiendo que logra un pico más alto, la cabeza. Y el retroceso es profundo. Exacto. Y el golpe final es el tercer intento de subida que se queda sin fuerza a la altura del primer pico, el hombro derecho. El error clásico con el HCH es la impaciencia. Muchos ven los dos primeros picos y ya están dibujando el hombro derecho antes de que se forme. La clave es esperar a que ese hombro derecho no solo se forme, sino que muestre una clara falta de fuerza. Y finalmente hay un patrón que uno de los tutoriales describe como el mejor modelo de entrada, lo cual es una afirmación bastante audaz, ¿no? Lo es, pero tiene una lógica muy sólida detrás. Es el patrón de rompimiento. Este enfoque es diferente, es menos predictivo y más reactivo. ¿Cómo funciona? En lugar de intentar adivinar el punto exacto del giro, esperas una confirmación estructural. La idea es simple. En una tendencia alcista, esperas a que el precio rompa el último mínimo relevante que formó. Ese acto es una declaración de intenciones. Ya te está avisando. Te está gritando. Luego, a menudo, el precio hace un pequeño retroceso a esa zona rota, lo que se conoce como un pullback. Y es ahí, en ese retesteo, donde se opera, ya a favor de la nueva dirección bajista. Es menos anticipación y más reacción. Vale. Todo esto sobre las figuras y las reglas es muy práctico. Pero mientras lo explicas, me pregunto algo más de fondo. ¿De dónde salió todo esto? No parece algo que se haya inventado la semana pasada, ¿verdad? Para nada. Y entender su origen nos vacuna contra el uso mágico de estas herramientas. El chartismo no es místico. Nació de una necesidad muy humana. Tomar decisiones en un entorno de alta incertidumbre. Con información incompleta, me imagino. Exacto. Antes del Big Data, de los algoritmos de alta frecuencia, el precio y el volumen eran lo único tangible que tenían los operadores. El gráfico era su universo. ¿Y dónde empieza esa historia? Las fuentes nos llevan a dos cunas paralelas y fascinantes. En Japón, hace siglos, los comerciantes de arroz desarrollaron lo que hoy conocemos como velas japonesas. No era esoterismo, era una forma increíblemente eficiente de visualizar en un solo símbolo la batalla de toda una sesión. ¿Quién ganó? ¿La volatilidad? Todo ahí. Todo. Pura psicología de masas condensada. Y mientras eso ocurría en Oriente, en Occidente, a finales del siglo XIX, figuras como Charles Dow empezaron a formalizar la idea de que los mercados se mueven en tendencias con distintas fases. La teoría de Dow. Correcto. Y más tarde, a principios del siglo XX, analistas como Richard Wyckoff fueron un paso más allá. Él se centró en la lógica de la oferta y la demanda, intentando discernir la intención de los grandes operadores. Mucho de lo que hoy llamamos price action moderno bebe directamente de ahí. Entiendo. Hay una evolución lógica, pero la pregunta del millón sigue siendo ¿por qué funciona esto hoy en un mundo dominado por máquinas? Las fuentes identifican 4 motores que lo mantienen relevante. El primero, y quizás el más contraintuitivo, es la profecía autocumplida. Suena casi a sociología. Y lo es en parte. Si miles de traders y millones de algoritmos programados por humanos están viendo el mismo nivel de soporte, concentran sus órdenes ahí. Esa concentración masiva de liquidez es lo que a menudo provoca la reacción que el patrón predice. O sea, el nivel funciona porque la gente cree que va a funcionar. Lo que refuerza la creencia para la próxima vez. Es un bucle. El segundo motor es más pragmático. La gestión de riesgo. Usar un patrón te obliga a tener disciplina. Te fuerza a definir un punto de invalidación. Si el precio cruza esta línea, mi idea estaba equivocada. Y cierras la operación. Te da un plan de salida. Algo que muchos no tienen. Correcto. El tercer motor es el que ya mencionamos, el comportamiento humano. El pánico, el FOMO, son reacciones primitivas que se repiten una y otra vez.
Y el cuarto, más técnico, es la microestructura del mercado. Los patrones a menudo señalan zonas de alta liquidez. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero exactamente? Pero las fuentes también advierten que todo esto puede convertirse en humo. ¿En qué momento el chartismo se vuelve peligroso? Se convierte en humo cuando se cae en 3 trampas. La primera, usarlo de forma aislada, como un oráculo, ignorando el contexto macroeconómico. Hay una noticia importante. El patrón más perfecto puede saltar por los aires. Claro. La segunda es la subjetividad extrema, cuando empezamos a forzar las líneas, a ver patrones donde no los hay. Y la tercera, y crucial, es ignorar las condiciones del mercado, como el volumen o la volatilidad. El contexto lo es todo. Ahora que tenemos todo este contexto, desde la psicología hasta la gestión de riesgo, volvamos a la operación del estudiante. Con todas estas herramientas sobre la mesa, ¿qué salió mal? Es un caso de estudio perfecto de las trampas que acabamos de mencionar. A ver, lo primero es la naturaleza del patrón. Era un canal descendente que en la jerga técnica se clasifica como una bandera bajista. Ok, ¿y qué nos dice eso? Nos está diciendo que los rebotes alcistas dentro del canal eran cada vez más pequeños. El rango de ganancia potencial se estaba comprimiendo. La energía alcista se agotaba. Estaba jugando en un campo de juego que se encogía. Su potencial recompensa era cada vez menor. Exactamente. El segundo punto, y el más grave, es la dirección. Estaba operando en contra del flujo principal, contra la corriente. La estructura general del mercado en ese canal mostraba una debilidad persistente. El precio iba para abajo. El precio iba para abajo. Su compra era un intento de cazar un pequeño y debilitado movimiento alcista dentro de una gran tendencia bajista. Las fuentes son unánimes en esto. Las operaciones de mayor probabilidad son siempre a favor del movimiento natural. Ella intentó cazar la pequeña corrección en lugar de subirse a la gran tendencia. El árbol no le dejó ver el bosque. Ciertamente. Y eso nos lleva a la tercera pieza del rompecabezas, la estrategia. La recomendación para este tipo de patrón de compresión, la bandera descendente, no es operar los pequeños y arriesgados rebotes dentro de él. Entonces, ¿cuál era la jugada correcta según los textos? Era esperar el desenlace que el propio patrón estaba anunciando, el rompimiento. La jugada inteligente habría sido ser paciente, observar cómo la presión vendedora finalmente rompía ese soporte, quizás esperar un pequeño pullback a esa zona ahora convertida en resistencia, y entonces... Ejecutar una venta. Exacto, sumándose al movimiento de ruptura que la propia comprensión del precio estaba telegrafiando. Ella operó la continuación de un patrón que estaba gritando, «Estoy a punto de romperme». El error no fue ver el patrón, fue leerlo al revés. Fue un error de interpretación, no de visión. Clarísimo. El análisis es demoledor. Bien, hemos cubierto una cantidad de terreno impresionante. Si tuviéramos que destilar las ideas clave, la primera que me llevo es que el chartismo es un mapa, no un oráculo. Fundamental. Es una herramienta para generar hipótesis de alta probabilidad, no certezas absolutas. Segundo, la importancia casi obsesiva de operar a favor de la tendencia principal y de esperar siempre la confirmación. La paciencia paga. No forzar los patrones, dejar que el mercado los muestre con claridad. Y tercero, una idea que me parece potentísima. A menudo, la operación más segura no está dentro de la estructura, sino en el momento explosivo en que ésta se rompe. Esa es la visión madura del chartismo. No es una casa de figuras esotéricas. Es usar estos patrones para identificar la estructura, entender dónde se acumula la tensión y localizar las zonas clave. Y claro, nunca usarlo en el vacío, siempre combinarlo con el contexto. Para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. Una reflexión que surge de la parte más teórica de los textos que analizamos hoy. Adelante. Las fuentes explican que la validez de estos patrones se basa en gran medida en la psicología humana repetitiva y en la profecía autocumplida. Mi pregunta es, si los algoritmos y la inteligencia artificial que no sienten codicia ni miedo como un humano continúan dominando los mercados, ¿seguirán siendo válidos estos patrones visuales? ¿O podrían convertirse con el tiempo en trampas sofisticadas puestas por las máquinas para explotar las reacciones